Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal favorito, El Solucionario, en el cual vamos a resolver los problemas que se presentan en el libro de Física para Ciencias e Ingeniería de CERN. Continuando con el capítulo 2, con el problema 1 de la sección 2.1, posición, velocidad y rapidez, cuyo capítulo trata acerca del movimiento en una dimensión, ¿sí? Entonces, vamos rápidamente al problema. El problema nos dice, en la siguiente figura se muestra la posición en función del tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje X. Encuentre la velocidad promedio en los siguientes intervalos de tiempo. Ok, esta sería la gráfica que demuestra el comportamiento de la partícula en el eje X conforme va pasando el tiempo. Ok, entonces, es importante entender qué es la velocidad promedio, que no es más que el desplazamiento en el eje X de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo t durante el que ocurre dicho desplazamiento, de acuerdo a lo dicho por el propio Serway en su libro. Y pues lo podemos representar con la siguiente fórmula, que la velocidad promedio en el eje X va a ser igual a la variación de la longitud en el eje X dividido entre la variación del tiempo, o sea, delta X entre delta T. Y pues esto tiene unidades de longitud dividido entre unidades de tiempo. Por ejemplo, se nos dice en el inciso A, el tiempo inicial es igual a 0 segundos y el tiempo final es igual a 2 segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a usar la fórmula de velocidad promedio en X y tenemos que ver quiénes son delta X y quiénes son delta T. Por ejemplo, sería el valor de X2 menos el valor de X1, ¿sí? De X1. Ok. Am, y pues aquí sería T2 menos T1, ¿sí? Entonces, porque X2 es igual a 10, aquí podemos ver el valor de 10 que llega hasta este punto de aquí, que encaja con los 2 segundos, que es el tiempo final. Entonces, si nosotros nos vamos al plano cartesiano y ubicamos esta coordenada, nos daría que el punto queda por aquí, que vamos a considerar que tiene el valor de 10. Y este sería el valor de X2, o sea, del eje X, y el valor de X0, de X1, perdón, sería 0. Aunque esto puede ser confuso porque normalmente colocaríamos a X en el eje X y no en el eje Y, pero pues aquí el eje X es T y el eje Y es X. Es lo único que puede ser un poco confuso. Aquí estamos hablando ya de tiempo, el delta T. Aquí tenemos el tiempo 2 menos el tiempo uno. El tiempo 2 sería 2 y el tiempo uno sería cero. ¿Ok? Entonces, continuando con esto, pues al realizar la resta nos daría 10 entre 2, que nos da 5. ¿Qué unidades tiene? Pues nosotros podemos ver que la longitud tiene unidades de metros, por eso son metros sobre unidad de tiempo, segundos. Es lo que les decía en la parte de acá arriba. Ok, entonces continuamos. Ya tenemos la respuesta del inciso A. Vámonos al inciso B. Fíjense, nos dice un tiempo cero, es decir, todavía no comienza a correr el tiempo, sería desde aquí hasta un tiempo final de 4 segundos, que eso queda por acá, ¿sí? Y pues tenemos que calcular la velocidad promedio, lo cual sería utilizar la misma fórmula, que en este caso, delta X, pues sería 5, porque vamos a asumir que este valor de aquí es de 5. Sería 5 menos cero porque comenzamos en cero y pues tiene un valor de cero aquí. Se puede decir la función del desplazamiento dividido entre el tiempo, que es 4 menos cero, ¿ok? Y esto nos daría que es igual a 5 cuartos, o también lo podemos representar como un entero, un cuarto, o ya con decimales, pues 1.2 metros sobre segundo,
¿ok? Inciso C, del tiempo de 2 segundos a un tiempo final de 4 segundos. Hacemos exactamente lo mismo y pues aquí nada más hay que ver los valores. Comenzamos ahora en 2 segundos, es decir, comenzamos aquí, en esta parte de aquí, y vamos a terminar en 4 segundos. Es decir, por ahora tenemos que tomar los valores que van de aquí hasta acá y pues los sustituimos, que en este caso pues es 5 menos 10 dividido entre 4 menos 2, lo cual nos da una velocidad de menos 2.5. Fíjense en el signo, anteriormente nos habían dado velocidades positivas, porque aquí nos dio velocidad negativa. Bueno, eso se ve, es muy sencillo de observar. Cuando estamos hablando, ahora sí que básicamente de vectores, lo único que nos va a indicar el signo es si aumenta o disminuye. Por ejemplo, en el caso anterior empezó en 0 y terminó en 10, es decir, aumentó. Mientras que en este inciso comenzó en 10 y terminó en una distancia de 5, es decir, disminuyó. Eso nos da a entender que es una velocidad negativa. Bueno, se puede seguir desacelerando, pero eso no es correcto, no es del todo correcto en esta ocasión. Simplemente indica que en lugar de aumentar, va disminuyendo. Eso es lo que nos indica el signo negativo. Y continuando con los demás, pues reacomodamos para que nos quepan los otros dos incisos. Nos vamos al D, que va de 4 a 7. Tomamos la misma ecuación y pues sería comenzar desde menos 5, que es el valor final. Le vamos a restar le vamos a restar 5, perdón, que es el valor del tiempo en 4 segundos. Y pues 7 segundos menos 4. Es decir, déjenme se los marco. Comenzamos en el... No, más bien, comenzamos en 4, ¿no? Que es este valor de aquí. Y pues de aquí nos vamos a desplazar hasta acá. Es decir, otra vez va a dar un resultado negativo, porque estamos disminuyendo desde los 5 hasta los menos 5, como se va a ver a continuación. Si resolvemos esta resta, pues nos va a dar menos 10 dividido entre 3. Y si seguimos resolviendo, nos va a dar menos 3, un tercio, metros sobre segundo. Es decir, otra velocidad negativa, porque comenzamos en 5 y terminamos en menos 5. Es decir, vamos disminuyendo la distancia. ¿Ok? Y finalmente, para el último inciso, tenemos un tiempo inicial de 0 y un tiempo final de 8 segundos. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a comenzar en 0 y tenemos que ver en dónde termina los 8 segundos, que es otra vez en 0. ¿Esto cómo se representa? Muy sencillo. Tomamos la misma ecuación y pues nos va a quedar 0 menos 0 dividido entre 8 menos 0, lo cual nos sigue dando 0. Es decir, es como si en lugar de haber hecho todo este desplazamiento, en vez de haber hecho todo este movimiento de la partícula arriba y abajo, es el equivalente a que no hubiera hecho absolutamente nada y terminara en el mismo lugar. Esto lo vamos a ver más gráfico a continuación. Um, por ejemplo, que tal vez se pregunten, ¿y qué representa una velocidad promedio? Bueno, ya es un tema de vectores, algo que es común de ver en física. En el inciso A tenemos una velocidad de x de 5 metros sobre segundo. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que partiendo de la posición 0, yendo a una velocidad de 5 metros sobre segundo, vas a llegar a la posición de 10 metros. Es decir, aquí, que es lo mismo que tenemos acá. De hecho, aquí ya tenemos la velocidad promedio. Es, fíjense, una velocidad promedio, aquí lo podemos entender como un resultado de vectores. Por ejemplo, en el inciso B tenemos una velocidad de 1.2 metros sobre segundo, que es el equivalente a que la partícula, en lugar de hacer todo este recorrido, simplemente hubiera hecho esto. Si tomáramos la magnitud y dirección de estos dos vectores, veríamos que su resultante es este vector de aquí, el vector del inciso B. Lo que tenemos aquí son todos los vectores, resultado de la posición
y el tiempo, ¿no? Igual con el inciso C, que comienza en los 10 metros y tiene una velocidad promedio menos 2.5. Cuando veamos el tema de vectores les quedará más claro, pero esto es como una pequeña introducción. La velocidad promedio viene a ser gráficamente el vector resultante de la suma de dos vectores. Es a lo que me refiero. El vector del inciso B es el resultado de sumar el vector del inciso A más el vector del inciso C. Esto lo iremos más a profundidad, pero es lo que quería que les quedara claro. Y bueno, aquí se ve claramente en el inciso E, que era lo que les comentaba, yendo a una velocidad de 0 metros sobre segundo, da lo mismo hacer todo este recorrido que directamente no hacer nada, porque terminarías exactamente en el mismo lugar. Y pues de hecho, el vector E sería la suma de todos estos vectores. Sería la resultante. Es algo muy interesante que se puede ver de forma gráfica. Y pues quizás así visto con vectores no les parezca tan familiar, pero um, lo que podemos ver aquí es cómo se vería el recorrido de la partícula si fuera únicamente con velocidades promedio, que ya tiene una forma más parecida a la de la gráfica original, como pueden ver. Solamente es para que les quede claro de una forma visual qué es lo que estamos haciendo y que entiendan que la velocidad promedio podemos verlo como el vector resultante de la suma de otros vectores, tema que trataremos con mayor profundidad en próximos videos. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado mucho el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir, que eso nos ayuda muchísimo. Les pedimos ayuda para llegar a los 1000 suscriptores. Si tienen compañeros o conocidos, hijos que estén batallando con los problemas que pues, les encargan de tarea. Nuestra intención es ayudarles, mostrarles que sí se pueden resolver. Ellos tienen que poner de su parte, es evidente, no todo se les tiene que dar. Ellos deben de ser capaces de resolver los problemas por sí mismos. Y sin más por el momento, les agradezco su apoyo y nos vemos en la próxima. Saludos.